potrillo Mustang salvaje, de apenas unos días de nacido, permanece solo en la inmensa y despiadada naturaleza. Su madre no aparece por ningún lado. De pronto, un movimiento a lo lejos, una manada de lobos. Sus ojos hambrientos se clavan en el indefenso potrillo. No hay escape, no hay forma de luchar. Cuando todo parece perdido, ocurre lo impensable, algo que nadie habría imaginado. ¿Qué podría cambiar el destino en ese instante? Acompáñanos en esta historia de supervivencia, lealtad y un giro inesperado que te dejará sin aliento. El viento aullaba a través de los cañones, arrastrando el olor a polvo y salvia por las llanuras abiertas. El sol se ocultaba, proyectando largas sombras sobre el terreno salvaje. En la hierba alta, un joven Mustang temblaba. Sus diminutas patas apenas podían sostenerlo. Nunca había estado tan lejos de su madre. Nunca había estado tan solo. Ella, una yegua fuerte y experimentada, se había marchado en busca de agua, dejándolo escondido entre los pastizales, confiando en que allí estaría a salvo. Pero la naturaleza tenía otros planes. Un gruñido grave retumbó en el valle. Las orejas del potrillo se alzaron, su corazón latía desbocado. Desde las sombras de los árboles surgieron unos ojos amarillos brillantes, luego otros, y otros más. Eran lobos. Sus cuerpos ágiles se movían con precisión mortal, rodeando al potrillo como fantasmas en el crepúsculo. El hambre ardía en su mirada mientras avanzaban con paciencia implacable. El líder, un enorme lobo gris con una cicatriz cruzándole el hocico, dio el primer paso. El potrillo chilló instintivamente, intentando correr, pero sus patas temblorosas apenas lo llevaron unos metros antes de tropezar. Los lobos se acercaban cada vez más, su paciencia agotándose. Sabían que no podría escapar. Era la ley de Fitzgerald, la naturaleza. Solo los fuertes sobreviven. El lobo alfa se agachó, tensando sus músculos, listo para lanzarse. Entonces, un rugido atronador desgarró el silencio. Los lobos dudaron, sus orejas se agitaron nerviosas. El potrillo alzó la cabeza, con los ojos abiertos de miedo y confusión. Ese sonido no provenía de un depredador. No era otro Mustang. Era algo distinto. Desde lo alto de la colina apareció una sombra oscura. Una figura imponente recortada contra la luz agonizante del día. Su melena salvaje, indomable. Era un semental Mustang, más grande que cualquiera que los lobos hubieran visto jamás, su pelaje tan oscuro como la noche. Sus músculos tensos vibraban con una fuerza contenida. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Brillaban con un fuego indomable, con una furia salvaje. El semental descendió la colina como una fuerza de la naturaleza. Sus cascos retumbaban contra la tierra, levantando piedras y polvo en todas direcciones. Los lobos reaccionaron de inmediato. Algunos huyeron, otros dudaron, pero el líder, el lobo de la cicatriz, se mantuvo firme. Mostró los dientes en un gruñido feroz. El semental no se detuvo. Avanzaba a toda velocidad, su mirada fija en los depredadores que amenazaban al potrillo. El pequeño observaba paralizado, atrapado entre el terror y la admiración. El lobo alfa saltó, pero el semental fue más rápido. Sus patas delanteras golpearon con una fuerza devastadora. El impacto fue brutal.
El lobo salió despedido con un grito de dolor. Los demás lobos entraron en pánico. Sabían que esa era una batalla que no podían ganar. En segundos desaparecieron entre los árboles, abandonando la cacería. El valle quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada del semental, sus fosas nasales abiertas, mientras fijaba su mirada en el potrillo. Por un largo momento, ninguno se movió. El potrillo, agotado y débil, se desplomó en la hierba. El semental dio un paso hacia él, inclinó la cabeza. Su aliento era cálido, su presencia imponente, pero extrañamente tranquilizadora. Y entonces ocurrió lo impensable. En lugar de marcharse, en lugar de regresar con su manada, el semental hizo lo inimaginable. Se quedó a proteger al potrillo. El mustang salvaje, indomable, líder de su propia manada, había reclamado al huérfano como suyo. Y esto apenas era el comienzo. La noche cayó, silenciosa y extraña. El potrillo yacía acurrucado en la hierba alta, su frágil cuerpo temblando de cansancio y miedo. A pocos pasos, el imponente semental permanecía de pie, como una estatua. Su oscuro pelaje se fundía con las sombras. Sus orejas giraban, atentas a cada sonido de la noche. El lejano canto de un búho, el susurro del viento entre la hierba seca y la suave respiración del potrillo. La hierba seca crujía suavemente y el respiro tenue del potrillo llenaba el aire. Para un semental salvaje, proteger a un potrillo que no era suyo era algo antinatural. Los mustangs eran conocidos por su fuerza, su liderazgo, su capacidad de sobrevivir contra todo pronóstico. Pero criar a los pequeños siempre había sido tarea de las yeguas, no de los sementales. Y sin embargo, ahí estaba él. El potrillo levantó un poco la cabeza, observando a su inesperado protector, con ojos abiertos e inseguros. El semental lo había salvado de los lobos. Pero, ¿por qué se quedaba? ¿Acaso se marcharía cuando saliera el sol? El potrillo dejó escapar un débil relincho, un llamado lleno de duda. El semental giró apenas la cabeza y lo miró. Sus ojos oscuros estudiaron largo rato a la pequeña criatura indefensa. Solo hubo silencio, hasta que hizo algo inesperado. Dio un paso hacia él. No fue mucho, pero bastó. Bastó para decirle al potrillo que, al menos por ahora, no estaba solo. La mañana llegó veloz, y con ella un nuevo desafío. El potrillo despertó adolorido, su cuerpo rígido tras pasar la noche en la hierba fría. Cuando abrió los ojos, el corazón casi se le detuvo. El semental ya no estaba. El pánico lo sacudió de golpe. Se levantó tambaleante, jadeando, con la respiración entrecortada. Soltó un relincho desesperado, agudo, desgarrador. Nada. Silencio. El valle, inmenso y vacío, se extendía frente a él. La soledad volvía a aplastarlo. ¿Había sido todo un sueño? ¿De verdad había estado ahí aquel semental? Entonces, un resoplido profundo sonó a sus espaldas. El potrillo giró bruscamente. Ahí estaba. El semental lo observaba a pocos pasos, con una expresión imposible de descifrar. Había estado vigilando, esperando, probándolo. El potrillo dejó escapar un gemido de alivio. Sus patas casi cedieron bajo la oleada de emoción. Pero el semental no se acercó. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a caminar. El corazón,
del potrillo se agitó con fuerza. ¡No! Se estaba yendo. El semental siguió avanzando, a paso firme pero sereno, sin mirar atrás, sin detenerse. El potrillo enfrentaba una decisión: esperar a su madre, con la esperanza de que aún lo buscara, o seguir al semental hacia lo desconocido. Todo su instinto le gritaba que debía quedarse. Ese no era su rebaño, ese no era su lugar. Pero había otra voz, un instinto más profundo, que no comprendía del todo, y que le decía otra cosa: «Síguelo». El semental alcanzó la cima de una pequeña colina y se detuvo. Giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirarlo con un ojo. Era un desafío silencioso. «¿Eres lo bastante fuerte para seguirme?» El potrillo vaciló. Sus patas eran débiles, su cuerpo estaba cansado, pero en su interior ardía una chispa, la necesidad de sobrevivir. Tomó aire profundamente y dio un paso, luego otro y otro más. El semental resopló con fuerza, aprobando antes de continuar su camino. Por primera vez desde la desaparición de su madre, el potrillo no estaba solo. Pero su viaje apenas comenzaba, porque, ocultos entre los árboles, algo los observaba. El peligro estaba mucho más cerca de lo que podían imaginar. El potrillo siguió al semental con pasos inseguros, sus diminutos cascos hundiéndose en la tierra húmeda. La imponente figura frente a él avanzaba con elegancia, cada zancada poderosa y segura. El potrillo, en cambio, luchaba por mantener el ritmo. Sus patas aún temblaban del cansancio. El semental no disminuyó la marcha. Era una prueba silenciosa, una lección. Avanza o quédate atrás. El potrillo relinchó suavemente, inseguro. Las orejas del semental se movieron apenas, reconociendo el sonido, pero no se detuvo. Observaba, esperaba. Quería saber si el pequeño tenía la fuerza para resistir. El sol trepó en el cielo, disipando la niebla matinal. Habían llegado a otra parte del valle. La hierba era más escasa, el terreno más áspero. Rocas enormes emergían de la tierra, y en el aire flotaba el olor a agua fresca. Las patas del potrillo ardían, pero no se atrevió a detenerse. Si el semental podía hacerlo, él también. De pronto, un crujido rompió el silencio. Una rama quebrándose. La cabeza del semental se alzó de inmediato. Sus orejas se tensaron hacia adelante. Su cuerpo entero se endureció. El potrillo se detuvo, la respiración entrecortada. Algo los observaba. El semental avanzó un paso, sus fosas nasales abiertas, husmeando el aire. Sus ojos escudriñaban los árboles, la densa maleza de la ladera. El potrillo se mantuvo muy cerca, su pequeño cuerpo temblando. No comprendía lo que pasaba, pero lo sentía. Algo no estaba bien. Entonces, desde las sombras del bosque, brillaron unos ojos, luego otros, y más. Los lobos habían vuelto. Pero, esta vez, no estaban solos. La manada había traído refuerzos. ¿Refuerzos? 5, 6. No, al menos 8 lobos se movían entre los matorrales, sus cuerpos ágiles apenas visibles entre la maleza. Eran cazadores, pacientes, implacables. La noche anterior había sido un fracaso. Esta vez no cometerían el mismo error. La respiración del potrillo se volvió entrecortada. Sus patas se trabaron bajo él,
negándose a moverse. El semental, en cambio, no mostró miedo. Levantó la cabeza con orgullo, sus músculos tensos como un resorte a punto de estallar. De su garganta brotó un sonido grave, profundo. No era un relincho, no era un resoplido. Era algo más, primal, una advertencia. Los lobos vacilaron, pero solo un instante. El hambre superó a la cautela, y entonces atacaron. Todo ocurrió en un segundo. El primer lobo se lanzó, sus dientes brillando bajo el sol. El semental se alzó sobre sus patas traseras y golpeó con las delanteras justo a tiempo, enviando al depredador a deslizarse por la tierra. Otro lobo atacó por el costado, intentando morder su flanco, pero el mustang giró con furia, lanzando una patada tan potente que habría destrozado huesos. El potrillo no podía hacer nada. Su pequeño cuerpo estaba congelado por el terror. Solo observaba, temblando. El semental luchaba, pero eran demasiados. Uno de los lobos se lanzó directo hacia el potrillo. Dientes relucientes, garras arañando la tierra. El potrillo chilló, desesperado, y entonces algo lo golpeó de lado. Rodó por el suelo, el mundo dando vueltas a su alrededor. Por un instante creyó que todo había terminado, hasta que levantó la vista, y su corazón casi se detuvo. Otro caballo estaba sobre él. Pero no era cualquier caballo, era una yegua, su pelaje de un castaño brillante, su melena enredada por el viento, y sus ojos, salvajes, ardiendo de determinación. No era tan grande como el semental, pero sí igual de fiera. Y no estaba sola. Detrás de ella, emergiendo del claro, apareció todo un rebaño de mustangs. Habían llegado. Los lobos entendieron su error demasiado tarde. El semental lanzó un grito ensordecedor, un bramido que sacudió el valle. Era una señal, un grito de guerra. El rebaño respondió al instante, cargando hacia adelante como una ola imparable de músculo y furia. Los lobos no tuvieron opción. Dieron media vuelta y huyeron. En cuestión de segundos, desaparecieron entre los árboles, abandonando la cacería. El valle quedó en silencio otra vez. Solo se escuchaban las respiraciones agitadas de los mustangs, sus cuerpos aún tensos por la batalla. El potrillo yacía en el suelo, el corazón latiéndole con violencia. No entendía qué acababa de pasar. No sabía quiénes eran esos nuevos caballos, pero sí sabía una cosa: estaba a salvo. La yegua castaña bajó la cabeza y lo olfateó con suavidad. Había algo familiar en ella, algo cálido, tranquilizador. Entonces relinchó, en un tono suave pero firme, y el potrillo lo reconoció al instante. Era su madre. Lo había encontrado. Pero esto era solo el principio, porque el semental, oscuro, el protector salvaje, seguía allí, observando, y no tenía intención de marcharse. El potrillo se acurrucó contra el costado de su madre, su cuerpo aún temblando por el caos. Ella lo acarició con ternura, su cálido aliento apaciguando su pánico. El olor familiar de su pelaje, el ritmo constante de su corazón, era todo lo que había deseado. Estaba en casa. Pero algo había cambiado. El semental permanecía a unos pasos, sus ojos oscuros indescifrables, su cuerpo poderoso aún tenso por la pelea. Sus orejas giraban inquietas,
atentas a cada sonido del valle. Los lobos se habían ido, pero el peligro no había terminado. La madre del potrillo giró hacia él, su cuerpo rígido. No había miedo en su postura, pero sí duda. Había pasado días buscándolo, llamando por él en la vasta inmensidad salvaje. Y ahora, al fin, lo había encontrado. Pero no estaba solo. Había seguido a otro. El rebaño se reunió detrás de ella, observando al semental oscuro con cautela. Los mustangs seguían jerarquías estrictas. Cada manada tenía a su propio líder, a su propio semental alfa, y este era un forastero, un retador. El potrillo no entendía la tensión en el aire, pero la sentía. Su madre resopló con fuerza, poniéndose protectora frente a él. Esperaba que el semental se diera la vuelta y desapareciera en lo salvaje, como debía hacerlo, pero no lo hizo. En cambio, dio un paso lento, deliberado hacia adelante. El potrillo se tensó. Las orejas de su madre se alzaron. El rebaño entero se agitó, incómodo, percibiendo el cambio de poder. Algunas yeguas jóvenes retrocedieron con nerviosismo. Las mayores permanecieron inmóviles, sus miradas fijas en la confrontación que estaba por estallar. El semental no desafió con violencia. No se alzó, no atacó. Simplemente bajó un poco la cabeza. Un gesto, silencioso. Una declaración. No se iría. El semental oscuro no atacó. No se alzó en desafío. Simplemente bajó la cabeza, apenas, en un gesto silencioso. Una exigencia muda. No se iría. Había reclamado al potrillo como suyo. El líder del rebaño. Un imponente semental bayo con profundas cicatrices en el pecho, finalmente se movió. Hasta entonces había permanecido inmóvil, observando la fuerza del forastero. Pero ningún semental podía entrar en otro rebaño sin consecuencias. El reto estaba hecho. Con un resoplido poderoso, el bayo cargó. El semental oscuro no dudó. Colisionaron con una fuerza que sacudió la tierra. Cascos golpearon, dientes chasquearon. Una nube de polvo estalló en el aire. Los dos gigantes se alzaron y se estrellaron uno contra otro, su fuerza bruta haciendo retumbar el valle. El rebaño se dispersó en todas direcciones. El potrillo tropezó hacia atrás. Su madre lo cubrió con el cuerpo, sabiendo que esta pelea era necesaria. Solo el más fuerte podía liderar. El semental oscuro giró, sus músculos ondulando con furia, y embistió contra el bayo. El viejo líder tambaleó, pero recuperó pie rápidamente. Avanzó de nuevo, los dientes descubiertos, buscando la garganta de su rival. Pero el oscuro fue más rápido. Con una patada explosiva lo golpeó directo en el pecho, lanzándolo por la tierra. El líder bayo intentó levantarse. Su respiración era áspera, y de una profunda herida en el cuello goteaba sangre. El rebaño observaba en silencio. Sabían que la pelea había terminado. El bayo se incorporó lentamente, jadeando. Miró al oscuro largo rato y bajó la cabeza en rendición. Luego, sin un sonido más, se dio la vuelta y desapareció en la inmensidad salvaje. Había perdido su lugar. El semental oscuro levantó la cabeza con orgullo, sus ojos indómitos recorriendo al rebaño. Ahora eran suyos. El potrillo, aún pegado al costado de su madre, sintió una mezcla extraña de miedo y asombro.
Aquel semental lo había salvado. Había luchado por él. Lo había protegido cuando nadie más lo hizo. Y ahora era su líder. El rebaño comenzó a moverse lentamente, ajustándose a su nueva realidad. La madre del potrillo dudó apenas un instante antes de dar un paso al frente y aceptar el liderazgo del oscuro. El potrillo la siguió, todavía sin entender qué significaba todo aquello. Pero una cosa era segura: su vida jamás volvería a ser la misma. El semental ya no era solo un protector, ahora era su padre. Pero los peligros de la naturaleza estaban lejos de terminar. El potrillo avanzaba con cautela entre el rebaño, inseguro aún de su lugar en este nuevo mundo. Su madre caminaba a su lado, dándole consuelo. Pero algo había cambiado. El semental oscuro, su nuevo líder, su nuevo padre, los observaba de cerca. El rebaño había aceptado el cambio, pero no sin inquietud. Los mustangs seguían la fuerza, y él había demostrado ser el más fuerte. Aún así, seguía siendo un extraño, un misterio. El potrillo lo observaba con atención. Era distinto a cualquier semental que hubiera visto antes. Más grande, más oscuro, más indomable. Había algo en él que inspiraba miedo y admiración al mismo tiempo. El potrillo no comprendía por qué lo había salvado, por qué arriesgó su vida contra los lobos o por qué luchó por el dominio del rebaño. Pero sabía una cosa: ahora estaba más seguro que nunca. O al menos eso creía. El viento cambió, trayendo un olor que erizó su piel. Su madre se detuvo en seco, las orejas erguidas. El rebaño entero se puso inquieto. El semental oscuro levantó la cabeza de golpe, sus fosas nasales abiertas. Algo no estaba bien. El potrillo no reconocía ese olor, pero el semental sí. Humanos. A lo lejos, un retumbar bajo llenó el aire. Algo antinatural, algo que la naturaleza jamás había creado. El potrillo giró hacia el horizonte, su pequeño cuerpo tenso mientras el sonido se hacía más fuerte. Y entonces los vio. Un grupo de figuras a caballo, apenas visibles contra el sol de la tarde. Pero no eran mustangs. Sus jinetes se sentaban demasiado erguidos, demasiado controlados. El olor a cuero y sudor se mezclaba con un aroma metálico. Cuerdas. Trampas. El semental oscuro lanzó un relincho agudo de advertencia. El rebaño reaccionó al instante y huyeron. Los cascos tronaron contra la tierra mientras corrían hacia las colinas, su instinto gritándoles que escaparan. Pero el potrillo no podía seguirles el ritmo. Sus patas, aún jóvenes y débiles, no alcanzaban la velocidad de los mustangs adultos. Su madre permaneció a su lado, empujándolo hacia adelante. Pero la distancia crecía. La madre empujaba al potrillo hacia adelante, pero la distancia con la manada crecía. Los jinetes eran más rápidos. El semental oscuro, al frente del rebaño, de pronto se dio la vuelta. El potrillo apenas tuvo tiempo de reaccionar, cuando un silbido cortante le pasó rozando la oreja. ¡Una soga! La primera falló. Pero la segunda no. Un lazo se cerró con violencia alrededor de su cuello. El pánico estalló en el pecho del potrillo. Sintió el tirón brutal. Sus patas se doblaron y su pequeño cuerpo fue arrastrado contra el suelo con una fuerza cruel. Su madre se detuvo de golpe, soltando un grito desesperado. Sus ojos desorbitados brillaban de terror.
El semental oscuro cargó contra los hombres. Era caos. Un jinete desmontó, corriendo hacia el potrillo que forcejeaba. La cuerda se hundía en su cuello, cortándole la respiración. Pataleaba, se agitaba, desesperado por liberarse. Entonces una sombra gigantesca cayó sobre ellos. El semental golpeó como un rayo. Sus cascos se estrellaron contra el suelo a solo centímetros del hombre, levantando polvo y grava. El jinete retrocedió tambaleante, aterrado por la furia cruda en los ojos del Mustang. ¡Más sogas!, gritó otro. Varios lazos volaron por el aire. El semental esquivó, girando con una velocidad antinatural. Sus dientes se cerraron con violencia sobre la cuerda del potrillo. Un tirón feroz, y la soga se rompió con un chasquido seco. El Jaeger potrillo jadeó, respirando de nuevo mientras caía hacia atrás. Su madre lo tomó de la crin y lo levantó a la fuerza. Pero el semental no se detuvo. Se lanzó directo contra los jinetes. Los caballos de los hombres se encabritaron, los vaqueros maldijeron. El impacto de su ataque fue tan feroz que uno de los caballos domesticados salió girando en pánico. Eso fue suficiente para el rebaño. Xilto, un último esfuerzo desesperado. Los Mustangs rompieron el cerco. El potrillo, aún mareado, sintió a su madre empujarlo con fuerza. Corrió como nunca antes en su vida. Los jinetes quedaban atrás. Sus caballos, aunque entrenados, no tenían la fuerza indomable de lo salvaje. Cuando por fin alcanzaron las colinas, los humanos abandonaron la persecución. La cacería había terminado. Pero el daño ya estaba hecho. Las patas del potrillo temblaban bajo él mientras caía al pasto. Su respiración era áspera, y la quemadura de la cuerda seguía marcada en su cuello. Un cruel recordatorio de lo cerca que estuvo de ser atrapado. El semental oscuro se colocó sobre él, aún tenso, su respiración pesada. Y por primera vez, bajó la cabeza y acarició al potrillo con el hocico. Un gesto raro, suave, una señal. Sin importar qué, lo protegería. El potrillo había recibido una segunda oportunidad, pero en su interior lo sabía. Los humanos regresarían, y la próxima vez no fallarían. El pequeño se puso de pie con las patas temblorosas, respirando con dificultad. El ardor de la cuerda aún lo quemaba. Su madre lo tranquilizó con un roce suave, pero en sus ojos había preocupación. El semental permanecía inmóvil, los músculos tensos, las orejas girando hacia cada ruido lejano. Los hombres se habían ido, sí, pero él sabía la verdad. No estaban lejos, solo esperaban. El rebaño había sobrevivido esta vez, pero la próxima, tal vez no tendrían tanta suerte. La noche cayó. Los Mustangs se movieron hacia las tierras altas. El semental lideraba, su silueta recortada como una sombra contra el cielo oscurecido. El potrillo lo seguía de cerca, pegado a su madre, su corazón aún golpeando con la adrenalina de la persecución. La luna bañaba el valle con un resplandor plateado. El viento había cambiado. Traía consigo un nuevo olor, humo, lejano, pero presente. Los humanos acampaban cerca. No se habían rendido. Planeaban. El potrillo se estremeció. Su madre lo rodeó con el cuerpo, y él sintió su miedo, aunque ella intentaba ocultarlo. El rebaño jamás había enfrentado una amenaza así.
Los lobos eran depredadores, sí, pero seguían las leyes de la naturaleza. Los humanos, ellos cambiaban las reglas. El semental oscuro resopló suavemente, su aliento visible en el aire frío. No regresó de inmediato al rebaño, solo observó, pensativo. Entonces tomó una decisión. Se alzó en dos patas y lanzó un grito atronador que recorrió todo el valle. No era un llamado de miedo, era un desafío. El rebaño respondió de inmediato. Las yeguas golpearon la tierra con los cascos. Los jóvenes sementales sacudieron la cabeza. El potrillo lo sintió, una chispa encendiéndose en todos ellos. Si los humanos querían arrebatarlos, tendrían que pelear. Los mustangs habían sobrevivido a lo salvaje. Y sobrevivirían a esto también. Ellos habían sobrevivido a lo salvaje. Y también sobrevivirían a esto. El potrillo miró hacia las fogatas en el valle, y en su pecho comenzó a arder un sentimiento nuevo. No era solo miedo, no era solo instinto de supervivencia, era fuerza, porque ya no era un potrillo perdido en la inmensidad. Ahora era parte de algo más grande, y nadie, ni siquiera los humanos, podría arrebatárselo. Las primeras luces del amanecer pintaron el horizonte en tonos suaves de oro y rosa. El potrillo se mantenía en la cima de la colina junto a su madre, su pequeña silueta recortada contra el sol naciente. Abajo, el valle estaba en silencio, demasiado silencio. El semental oscuro permanecía inmóvil, la mirada fija en la línea distante de los árboles. Los humanos seguían ahí. Podía olerlos, podía sentirlos. No se habían ido. Las patas del potrillo aún dolían por la persecución, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era un potrillo indefenso, perdido en la naturaleza. Ahora tenía un rebaño. Tenía un protector y tenía algo más, voluntad de luchar. Los mustangs no huirían, no esta vez. El sol trepaba más alto cuando la primera señal de movimiento apareció. Figuras a caballo, avanzando lentamente, con cautela. Habían aprendido de la fallida cacería del día anterior. Esta vez esperaban el momento perfecto. El potrillo tragó saliva. Su instinto le gritaba que corriera. Pero el semental oscuro no se movió. Se mantuvo erguido, poderoso, inquebrantable. Entonces los jinetes rompieron en galope. El corazón del potrillo retumbaba. La tierra temblaba bajo los cascos. Había llegado el momento. El semental oscuro giró con fuerza y lanzó un relincho ensordecedor. El rebaño reaccionó al instante, pero esta vez no huían. Corrían directo hacia la batalla. La madre del potrillo avanzó a toda velocidad, sus músculos tensos mientras se lanzaba junto a los demás. El potrillo la siguió, sus patas pequeñas bombeando con todo lo que tenía. No era lo bastante rápido para liderar, pero tampoco era tan débil como para quedarse atrás. Los humanos esperaban miedo, esperaban pánico, pero lo que vieron fue un muro de fuerza imparable. Los mustangs cargaron como una tormenta. Sus relinchos salvajes retumbaron en el valle. Los jinetes dudaron, sus caballos resbalaron, sus manos se aferraron a las riendas. Nunca habían visto caballos salvajes pelear de vuelta. El semental oscuro se lanzó directo contra ellos. Un lazo voló en su dirección. Lo esquivó con facilidad. Otro jinete intentó cortarle el paso,
pero el semental golpeó con sus cascos, enviando al caballo domesticado a girar en pánico. El rebaño irrumpió en sus filas, separándolos a la fuerza. El potrillo vio su oportunidad. Una cuerda se lanzó hacia su madre, pero esta vez reaccionó. Con cada gramo de fuerza que tenía, se lanzó contra ella, haciéndola apartarse justo cuando el lazo pasó a centímetros de atraparla. Ella lo miró un instante, sus ojos encontrándose con los de él. No dijo nada, solo corrió más rápido. Batalla duró apenas minutos, pero para el potrillo fue una eternidad. Los humanos habían venido preparados, pero habían subestimado lo salvaje. Uno a uno, los jinetes retrocedieron. Algunos perdieron sus lazos, otros perdieron el control de sus monturas. Su ataque cuidadosamente planeado se desmoronaba. Habían fallado, otra vez. Los mustangs los persiguieron hasta el borde del valle, deteniéndose solo cuando el último humano desapareció tras las colinas. Y así, de pronto, todo terminó. El potrillo jadeaba. Sus patas ardían de cansancio. Su madre se acercó y presionó su hocico contra el suyo. Un gesto cálido, tranquilizador. Entonces el semental oscuro se aproximó y por primera vez bajó la cabeza hacia el potrillo. No como protector, no como líder, sino como un padre. El potrillo lo correspondió, frotando su hocico contra él. Ahora entendía por qué había peleado, por qué había arriesgado todo, por la libertad. La naturaleza pertenecía a los mustangs, y nadie volvería a arrebatárselas. El potrillo levantó la cabeza con orgullo, mirando el valle. Ese mismo lugar donde casi se perdió, donde casi fue arrebatado. Pero en lugar de destruirlo, lo había hecho fuerte, y ahora estaba listo para convertirse en parte de lo salvaje, para siempre, porque la naturaleza es dura, implacable, pero aquellos que sobreviven se convierten en leyendas. La historia de este potrillo no fue solo de supervivencia, fue de fuerza, de familia y del espíritu indomable del mustang. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que ame los relatos poderosos de valentía y libertad. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras que luchar por tu libertad? Cuéntanos en los comentarios.